Buenas noches a todos, que el Señor nos bendiga en este día tan especial para nosotros, que nos volvemos a reencontrar en este nuestro programa del Centro Cristiano Jesús la Fortaleza. Agradecida al Señor por darnos la oportunidad de poder estar juntos y también que me da la oportunidad de poder compartir su palabra. Para mí es un honor, es una honra. Así que damos gracias a Dios. Y sin más, vamos a estar retomando la palabra de la semana anterior, donde el Señor nos estuvo hablando en primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, lo tomamos la vez pasada, 6 y 7, y ahora vamos a estar tomando el versículo 8. Y para mí es un privilegio realmente poder compartir la palabra. Y en esta oportunidad el Señor se está hablando en el versículo 8. Sin más, ya vamos a compartir la palabra del Señor. Y dice así: y David consultó a Jehová: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y como vimos la semana pasada, el contexto un poco de todo esto, lo que está hablando aquí, es de que David había caído en un espíritu de angustia, pero de la angustia no se quedó en la angustia, sino que pasó de la angustia a la fortaleza. Y estuvimos hablando de cómo uno poder salir de la angustia, cómo poderse fortalecer a través de la presencia de Dios, a través de acercarnos a Dios, a través de nutrirnos en la presencia del Señor. Y qué bueno es poder reconocer eso. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de qué, de que David consultó a Dios. Y cuando uno consulta a Dios, cuando uno tiene una necesidad, ¿verdad? Cuando uno va al médico, va a una consulta, ¿no es cierto?, por alguna necesidad y tratando de recibir respuesta del otro lado. Y así hay muchas consultas que uno puede hacer ante una situación que uno no puede manejar. Y en esta oportunidad yo lo que puedo encontrar aquí es de que David necesitaba consultar a Dios por este asunto. Y sabemos cuál es el asunto de David, que lo había angustiado, ¿no es cierto?, que había llorado mucho, porque él estaba sufriendo un secuestro de toda su familia, un robar de todos sus bienes, un saqueo de todos sus bienes. Y también lo otro es de que el pueblo había acusado a él y lo querían apedrear, lo querían seguramente matar. Así que muchas veces uno consulta a personas, por ejemplo, ya sea a nuestros familiares, por un asunto que estamos pasando, una cosa que nos angustie. Ahora, la pregunta es de que muchas veces vamos y consultamos, pero muchas veces llevamos sentimientos preconcebidos, pensamientos preconcebidos. Y muchas veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar, pero no el consejo o las instrucciones que del otro lado nos quieran dar. Y en esta oportunidad lo que yo encuentro en David es de que él consulta a Dios. Y cuando uno consulta a Dios, tiene que esperar, ¿no es cierto? Esperar las instrucciones. Y Dios le da las instrucciones. Y él pregunta si lo podrá alcanzar y si lo podrá seguir y si lo podrá alcanzar. Y el Señor le dije: síguelo. Entonces acá lo que yo encuentro es de que uno tiene que estar dispuestos a escuchar y también dispuestos a obedecer. No venir con pensamientos preconcebidos, sino dispuestos a alinearnos con la palabra del Señor. Dispuestos a alinearnos con la palabra del Señor. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que infinidades de veces nos ha pasado en nuestras experiencias, que nos equivocamos una vez y otra vez y otra vez. Pero cuando hay alguien que ha pasado por una situación de repente casi similar a la nuestra y nos quiere aconsejar, pero hay sentimientos tan fuertes en nosotros que muchas veces no escuchamos, sino que nosotros queremos que la otra persona se alinee con nuestros sentimientos, con nuestros deseos. Entonces cuando el Señor le dice: síguelo, y esto es muy importante, síguelos, y ciertamente los alcanzarás, le dijo, ciertamente los alcanzarás.
Entonces la importancia de esto, ciertamente, Dios le está diciendo, yo estoy contigo y lo vas a alcanzar. Y si yo estoy contigo, te aseguro la victoria, te aseguro el triunfo, te aseguro el éxito. Y le dijo, vos vas a librar a los cautivos. Uno muchas veces cuando le sucede una situación así, no sabe qué es lo que puede estar llegando a pasar del otro lado. Pero uno va a Dios y le pregunta a Dios, en este caso David le pregunta a Dios y le dice si lo puede perseguir y si lo puede alcanzar. Y Dios le dijo, ciertamente lo vas a alcanzar. Y eso le aseguró a él, le aseguró de que podía contar con su favor, con su ayuda, con su dirección, y él sabe todo lo por venir. Y le dijo, tú vas a librar a todos los cautivos. Así que esta parte me resaltó y realmente me ministró. Y lo primero que yo encuentro aquí es de que David tuvo un espíritu o una actitud de recuperación. Ahora, esa actitud de recuperación no estaba enfocado en sus sentimientos, en sus deseos, porque él estaba bajo ese dolor, si bien se fortaleció en Dios, pero uno no deja de sentir preocupación por lo perdido y por la familia más que nada. Hay una conexión muy directa hacia la familia, hacia los afectos, y eso realmente va directamente en lo personal. Y uno trata en todo lo posible poder recuperar, poder salvar a la familia. Muchas veces escuchamos decir, bueno, si le van a tocar a mis hijos, primeramente van a pasar sobre mí para poderlos tocar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, y ponemos nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces yo me pongo en la vida de David lo que seguramente estaba él pasando. Pero encuentro yo en la palabra del Señor, en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, escuchen esto, Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Así como el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, David estaba realmente enfocado en su deseo seguramente, por eso él va y consulta. El querer, escuchen esto, el querer es un sentimiento que lleva a tomar una decisión de querer hacer o no hacer. Entonces, es un sentimiento, él tenía un sentimiento. Y pongámonos en el lugar de él, ¿qué sentimientos tendrías tú o qué sentimiento tendría yo estando en el lugar de él? Amenaza de muerte, saqueado, ¿no es cierto? Todo el pueblo en contra de él para apedrearlo. Sus mujeres cautivas, sus hijos cautivos, secuestrados. Imagínense, es tremendo lo que él estaba pasando. Ahora, aquí yo veo que la iniciativa de David para recuperar lo perdido no viene por el dolor. Escuchen esto, no viene por el dolor ni por el sufrimiento, sino viene directamente enfocado en el otro. Entonces, yo me pongo en el lugar y digo, lo mismo Jesús pensó en nosotros. Sin importarle el sufrimiento, sin importarle lo que él tendría que pasar, tenía que pasar por la cruz, por el sufrimiento para venir a rescatarnos a nosotros. Entonces dejó de lado el sufrimiento y mirar hacia la victoria, hacia el fruto que iba a tener como resultado del sufrimiento. Entonces David, yo lo que estoy viendo acá, que David dejó de lado su sufrimiento, dejó de lado su angustia, su dolor y se enfocó en el otro. Dios mismo produce ese querer como el hacer enfocados en el otro. Cuando nosotros nos enfocamos en el otro, cuando nosotros queremos el bien del otro, Dios se ocupa de nosotros. Quien le da el querer es Dios. Diga conmigo, quien le da el querer es Dios. El Señor le dijo, síguelos. Yo estoy contigo. Yo te daré la victoria. Y en esta noche el Señor también te está diciendo que Él está contigo, Él está conmigo y Él es el que te va a dar la victoria, el que me va a dar la victoria a mí. Y diga conmigo, aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. Y dígalo con toda la fuerza de tu corazón. Dios te dice, síguelo. Yo estoy contigo.
Aleluya. Y eso realmente me pone feliz. Dice, porque tú librarás a todos los cautivos. Tú librarás a todos los cautivos. Y en esta noche yo oro para que toda atadura, todo cautiverio del miedo, del temor y el poder que fluye de esta palabra que te estoy impartiendo en esta noche, ahí en tu hogar, sea invadido este poder, esta unción, y seas liberado de todo cautiverio, en el nombre de Jesús, de soledad, de tristeza, de angustia, de dolor, en el nombre de Jesús, de temor, de miedo, de soledad. Ahora en el nombre de Jesús, por el Dios Todopoderoso, ahora sea libre en el nombre de Jesús. Quiero decirte que en esta noche el Jehová Sama está con nosotros. Dios está en este lugar. Dios está en el lugar donde tú estás ahora escuchando. Y no es casualidad de que estés escuchando esta palabra. El que te hace conquistar ahí está contigo. El Dios que está presente está contigo. El Jehová Sama, aleluya. El Jehová Sama, Dios está aquí. Dios está en este lugar, aleluya. Y está invadiendo ahí tu hogar, su presencia, con su presencia está invadiendo tu hogar para hacerte libre de todo cautiverio. En el nombre de Jesús, Dios te hizo libertador y libertadora, aleluya. Al enfocarte en el otro, Dios se enfoca, aleluya, en resolver tu problema, en traerte, en hacerte conquistador y conquistadora, aleluya. David consultó a Dios. Es tan profundo ver la actitud de David al consultar a Dios. Es tan profundo mirar en su interior, a pesar de su angustia, a pesar de su tristeza. No tenía fuerza de tanto haber llorado. Y tal vez te ha estado pasando a ti por tus problemas, por tus dificultades. No saber qué hacer. Pero él quería recuperar a su familia. Él quería recuperar a su familia. Pero tampoco se dejó llevar por su necesidad de dolor. Él no se dejó llevar, aleluya, no se dejó llevar por su egoísmo, no se dejó llevar. Él tuvo que salir de su egoísmo para enfocarse en el otro, aleluya. Sino que él al pensar, sino que a pesar de su dolor, a pesar de su dolor, él a pesar de su dolor que está sintiendo, él dijo, yo tengo que ir a recuperar, yo tengo que ir a rescatar. Y esto realmente me lleva a pensar como Cristo, no pensando en todo lo que Él iba a pasar. Él dejó de lado lo que Él tenía que pasar por su sufrimiento y se enfocó en nosotros. Aleluya, a Jesús les costamos, a Jesús le costó su vida por venir a rescatarnos a nosotros. Aleluya, así también David tuvo que seguir a pesar de su dolor, a pesar de su tristeza, a pesar de su angustia. Él tuvo que seguir, él tuvo que reponerse, él tuvo que levantarse. Y Dios te está diciendo en esta noche, a pesar de tu dolor, a pesar de tu tristeza, a pesar de que ya no tienes fuerza, el Señor te dice, síguelos, porque de seguro, ciertamente, lo vas a alcanzar y vas a librar. Aleluya, el Señor en esta noche te está diciendo, para esto te llamé, para esto naciste, para que puedas ser de bendición a otra gente. Gloria al Señor. A pesar de lo que estás sintiendo, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Le pregunta a David a Dios, le consulta. Dios le dice, síguelo, perseguiré, alcanzaré, le dice David. ¿Qué hubiese pasado si Dios le hubiese dicho que no? Seguramente él seguía con su dolor. David estaba dispuesto a obedecer. Estaba dispuesto a obedecer de que si le decía que sí o si le decía que no. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice? A pesar de lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Estamos realmente dispuestos a obedecer a Dios? Seguro que él se quedaba, si le decía que no, seguro que David se quedaba con ese dolor, esperando a Dios. Estaba dispuesto. Nosotros muchas veces no actuamos así. Muchas veces no actuamos así. Nos desesperamos y queremos actuar en la angustia y en el dolor. Muchas veces lo que estamos pasando y decimos, ya no aguanto más, ya no puedo más. Qué tremendo es eso, ¿no es cierto? Aunque Dios no esté de acuerdo.
A veces decimos, bueno, ya no aguanto más y voy a actuar por mi cuenta, y a veces lo hacemos. Pero después notamos la consecuencia. Hay mucha independencia del Espíritu Santo. Hay mucha independencia del Espíritu Santo. No estamos dispuestos a sufrir, no estamos dispuestos a esperar. Y el Señor nos está diciendo en esta noche que debemos de escuchar su voz, que debemos de consultarle a Dios antes de decidir cualquier situación que no estés pudiendo resolver. Dios tiene la respuesta en su mano. Lo segundo que encuentro es de que Dios le dice, tú librarás a todos los cautivos. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me apartó Jehová, me preparó, me capacitó Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y esta última palabra de este versículo dice, a publicar libertad a los cautivos, a publicar libertad. Tu misión, tu ministerio, a publicar libertad a los cautivos. David estaba recibiendo una directiva del cielo y le está diciendo el Señor que Él le capacitó, Él le está dando la ordenanza de liberar a todos. Y la última palabra dice, y a los presos apertura de la cárcel. Todas esta gente estaban cautivas, estaban cautivos. Y Dios nos está levantando en este tiempo para que podamos nosotros realmente ser liberadores y liberadoras de las vidas que están atadas en vicio, en drogas, en cosas que no deben de estar, en depresión, en angustia, en soledad, falta de fe, falta de tranquilidad. El Señor nos está levantando en este día para que nosotros vayamos y liberemos esas personas cautivas. Dios nos dio el ministerio de liberación. Dios nos dio el ministerio de liberación. Dice, así como David, tú librarás. Así como David, tú librarás. Librarás a todos los cautivos, alineados a la palabra de Dios. Alineados a la palabra de Dios. Librarás a los cautivos y darás apertura de la cárcel. Abrirás la puerta de la cárcel. Aquellos que están realmente atados, aprisionados. Aquellos que no tienen libertad en su espíritu, en su alma, en sus emociones, en su voluntad. Dios nos está enviando a esa gente. Así como Jesús vino a liberarnos del pecado y de la condenación del infierno. Así nos envía el Señor a nosotros. Así nos envía el Señor a nosotros. David fue movido por el Espíritu Santo. David fue movido por Dios. No fue movido por sus emociones. David no fue movido por emoción, sino por el deseo de Dios, por la voluntad de Dios. Quiera Dios en esta noche también que nosotros podamos ser movidos por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios. David sabía que si no se movía por su corazón, iba a fracasar. David, si se movía por su corazón, iba a fracasar. Vuelvo a repetir, si David se movía por su corazón, por su sentimiento, iba a fracasar. Escuchen lo que dice en Jeremías 17:9-10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Debemos entonces de entender que nuestros pasos deben de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por más bueno que nos parezca a nosotros, el que sabe lo por venir, el que sabe lo que va a venir es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces debemos de entender esto, que nuestros pasos deben de ser dirigidos por el Espíritu, no por el dolor, no por la angustia, sino ni por la prueba, ni por el fracaso, sino por el Espíritu Santo de Dios.
No por el dolor, no por la angustia, no por la prueba, no por el fracaso, sino por el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno sería poder entender y comprender y que Dios nos dé revelación de esta su palabra. Que Dios nos dé revelación de esta su palabra. Hay gente que en tiempo de enfermedad, en tiempo de dolor, en tiempos de problema, de dificultad, hablan necedades, hablan cosas que no tienen que hablar, ofenden al Espíritu Santo con sus palabras, critican a la iglesia, critican a los pastores, critican a sus líderes y culpan a medio mundo. Hablan desenfocadamente, hablan desenfrenadamente, no saben guardar silencio. Muchas veces no sabemos guardar silencio y no sabemos esperar. Que Dios sea quien nos responda, que nos dé las instrucciones para que nosotros podamos movernos acorde a su dirección. Esa es la diferencia entre Saúl y David. David nunca se dejó presionar por lo que querían apedrearlos. Escuchen esto. Él no se dejó presionar por eso, ni por el pueblo, ni por lo que perdió, ni por la angustia. Sin embargo, Saúl, al ver que Samuel no llegaba, se desesperó y actuó locamente, dice la palabra del Señor en 1 Samuel 13:13. Locamente has hecho esto, dijo Samuel. Debemos y tendremos que actuar bajo la dirección del Espíritu. Tenemos que actuar bajo la dirección del Espíritu, porque nosotros tendemos a equivocarnos, tendemos a actuar locamente como hizo Saúl. Y así muchas veces perdemos las cosas, lo que por años logramos construir en Dios, lo que por años logramos construir con Dios. Perdemos por un momento por actuar locamente. Podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestro matrimonio, nuestra familia. Podemos perder un montón de cosas que hemos logrado con el Señor. Pedimos al Señor que nos ayude a no equivocarnos por obedecer nuestros deseos y nuestros sentimientos. David consulta y se queda esperando lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos consultar a Dios? Vamos a consultar a Dios y vamos a esperar que Él nos hable. Entonces, Él es movido. Cuando Dios le dio instrucciones, Él es movido. Cuando Dios le dice, síguelo. Antes de actuar, antes de decidir, primero debemos de consultar a Dios. Segundo, consultar a Dios te garantiza la victoria y la recuperación de todo lo perdido. Primero, escuchar la palabra. Segundo, le creyó a Dios. Y lo tercero, obedeció la palabra. Este es un pensamiento que quiero dejarte en esta noche. Consulta a Dios primero antes de actuar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche por esta tu palabra. Bendigo, Señor, a cada uno, Señor, de quienes han estado escuchando, Señor, y que realmente esta tu palabra pueda ser liberador, pueda ser, Señor, como un bálsamo para cada alma, para cada espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia inunde, invada, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, pueda ser ministrado a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu contrario, reprendo toda fortaleza satánica y diabólica que quiera venir a traer confusión, a traer sentimientos, Señor, que no están alineados, Señor, a tu palabra, a tus instrucciones, a todo lo que tú, Señor, quieras, Señor, enseñarnos a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, si hay problemas, Señor, en la casa, como de salud, Señor, cada persona que están, Señor, con enfermedades, con angustia, con desesperación, Señor, de no saber qué hacer, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, esta tu palabra. Realmente, Señor, que primero es necesario consultarte a ti, Señor, para poder actuar, Señor. Si están enfermos, sánalos, Padre.
En el nombre de Jesús de Nazaret, si están con problemas económicos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahí, Señor, guiándolos como dice tu palabra. Señor, oh Dios mío, tú nos garantizas la victoria, tú nos garantizas, Señor, el triunfo. Señor, esas puertas que estaban cerradas, Señor, se puedan abrir. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, la economía de cada familia, la economía de cada hogar. Señor, su estado espiritual, Señor, si están debilitados en la fe, Señor, que en esta noche, Señor, realmente ellos puedan ser, Señor, liberados de toda duda, de todo temor, Señor, de toda incapacidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora se abre puerta laboral, Señor, para quienes, Señor, no están, Señor, teniendo los recursos, Señor, necesarios para llevar el sustento a su familia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo suelto tu palabra. Señor, tú eres nuestro Jehová Jireh. Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar, dice tu palabra. Tú eres nuestro Dios sanador, nuestro Jehová Rafa. Señor, tú nos sana, tú nos liberta, Padre. Señor, nos liberta de toda cautividad, de enfermedad. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de enfermedad se ha desalojado ahora, de todo cautiverio de enfermedad. En el nombre de Jesús, problemas bronquiales, problemas respiratorios. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean libres ahora. Señor, gracias te doy, Señor, porque tenemos promesas en ti, Señor, que por tu llaga hemos sido nosotros sanados y curados, Padre. Señor, nos levantamos, Señor, somos liberados ahora, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, bendigo al Centro Cristiano Jesús la Fortaleza, bendigo a cada persona que nos está escuchando, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra liberador, Señor, para cada familia, para cada persona que nos está escuchando. Señor, en tu nombre suelto esta palabra de sanidad, de liberación, Señor, de restauración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, todo sentimiento que no estén alineados a tu palabra, Señor, queda sin efecto ahora, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy. Señor, tú pones tu sentimiento, como dice tu palabra, tus deseos. De ti proviene el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que no nos dejemos engañar por nuestros sentimientos, como dice en Jeremías. En el nombre de Jesús, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada familia, Señor, del Centro Cristiano y de todo, Señor, de lo que nos está escuchando. Señor, el cuerpo, el liderazgo, a cada uno en particular, Señor, de mujeres, de varones, de jóvenes, de niños. Señor, yo los bendigo y sean levantados en fortaleza para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén y amén.